El almuerzo de los candidatos presidenciales de las elecciones del 2004. Vamos a iniciar el proceso de las preguntas solicitando al presidente Fernández, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, que seamos concisos y breves en las respuestas, sin por ello no contestar las preguntas y llenar las inquietudes de los participantes. Pero sí deseamos que podamos utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Esto está un poquito difícil porque tenemos muchas preguntas y en muchas de ellas no hay repetición, así que, pero vamos a tratar de llenar las inquietudes de la forma más amplia posible y utilizando nuestro tiempo de la mejor manera. Hay una pregunta muy interesante, presidente Fernández, y que se repitió varias veces, quizás no en los mismos términos, pero con la misma intención. ¿Cuáles serían sus objetivos principales en los primeros 100 días de gobierno? Bueno, de alguna manera está referida en mi disertación. Yo creo que de lo que se trata inmediatamente es de recuperar la confianza para, sobre esa base, lograr el retorno de cerca de 2.000 millones de dólares que han salido del país en el último año y medio. Sobre esa base, provocar una disminución de la tasa de cambio, disminuir las tasas de interés y recuperar el crecimiento económico con estabilidad, generando empleos y disminuyendo la inflación. Yo creo que ahí está el programa de corto plazo para enfrentar la crisis de la República Dominicana. Precisamente una de las preguntas también se refiere a cuáles son los planes, si ya los tienen elaborados, la comisión de que usted habló, que sería la encargada de resolver la crisis económica en la que nos encontramos. Bueno, ahí hemos estado trabajando con un grupo dominicano y un grupo de extranjeros. Yo he querido vincular a la Academia de Estados Unidos, en este caso Universidad de Harvard y el Instituto de la Tierra en Columbia University, para trabajar con grupos de profesionales y expertos en la República Dominicana en lo que sería lo que los americanos llaman un Management Crisis Team, es decir, un equipo de gerencia de crisis, sobre lo cual ya hay experiencias internacionales que nos permita focalizar y concentrarnos en los elementos de crisis y superarlos en el corto plazo. De manera pues que sí hemos estado trabajando con estos grupos. El profesor Jeffrey Sachs, que originalmente estuvo en el Centro Internacional de Desarrollo de Harvard University, ahora está en Columbia, es el asesor principal del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, para los temas del milenio, de manera que es un magnífico aliado para nuestro país tener una persona de su calibre y de su talento pensando en los temas nacionales. De igual forma, hace poco le solicitamos a la unidad de inteligencia del grupo The Economist en Inglaterra que nos hiciera un estudio de los problemas de crisis que actualmente gravitan en la República Dominicana, y los resultados de ese estudio lo hemos podido compartir con un núcleo de empresarios que han visto con interés y con beneplácito las recomendaciones formuladas en ese estudio del grupo The Economist. Y esos planes serían dados a conocer no solamente a un núcleo, sino a todo el sector que genera ingresos en el país para su consenso, o por lo menos para que sepamos por dónde vamos y qué camino vamos a seguir. ¿Y en qué fecha más o menos serían dados a conocer? Sin duda alguna, lo que ocurre es que hicimos el compromiso con estas instituciones de no divulgar los resultados durante el proceso electoral, para que no se politizase. Estas son instituciones académicas que no les gusta verse envueltas en la controversia política, y por tanto lo que hemos acordado es que tan pronto pase el proceso electoral, divulgar esta información. Lo que yo aspiro es convocar a un seminario, irnos a un retiro, digamos, con representantes de los distintos sectores de la vida nacional, tratar de llegar a un consenso sobre la base de lo establecido en estos estudios, y de esa manera poder articular, ¿no?, un proyecto 2004-2008. Y esto, Aide, también lo quiero hacer en combinación con una institución que yo siempre he promovido mucho, porque creo que juega un rol trascendental en el sostenimiento de la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad en la República Dominicana, que es el diálogo nacional que dirige Monseñor Agripino Núñez Collado. De manera que también deseo incorporar al diálogo nacional en el periodo postelectoral
a estos debates y discusiones para el diseño de una política de consenso que pueda enfrentar con eficacia los problemas de la crisis nacional actual. Una pregunta muy interesante y muy realista, porque es una situación que vivimos. Dado el Congreso Nacional y la forma en que está compuesto, ¿cómo va a enfrentar un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana sus relaciones con el Congreso Nacional bajo la necesidad que sabemos que tendría de la aprobación de planes que van a influir directamente en el futuro y el presente de nuestro país? Usted sabe que yo tengo un PhD en eso, porque en el periodo de gobierno pasado, lo que tenía era un senador y 12 diputados. Ahora la situación ha mejorado, porque sigo teniendo un solo senador, pero 42 diputados. Vamos avanzando. Pero en todo caso, lo interesante es decir que con un solo senador y 12 diputados hice mejor trabajo que el actual presidente con 29 senadores y 75 diputados. Usted habló en su discurso como una de las causas de la crisis económica que hoy vivimos, el aumento en el gasto público y en la nómina. Y también hizo referencia a la forma en que sería enfrentado por su posible gobierno. Sin embargo, junto a esto tenemos que agregar la falta de institucionalidad que todos conocemos que existe en nuestra sociedad y el alto índice de corrupción. ¿Cómo va a enfrentar en su gobierno con la ayuda y el soporte y qué va a pedir a la sociedad dominicana para que colabore en la mejoría de esos temas en nuestro país y que nuestra sociedad pueda ir por otros rumbos? Y que eso le ayude a usted precisamente a manejar el gasto público, porque según las preguntas que tenemos aquí, en varias ocasiones nos remitimos a lo mismo. Tenemos un alto gasto público, una alta nómina, pero eso es también basado en la corrupción que existe tanto a nivel de los políticos como de la sociedad. Bueno, interesante la pregunta, porque yo creo que aquí lo que hay que hacer es consistente, en el sentido de, si me comprometo a una cosa, ser consistente con eso. Yo recuerdo cuando el actual presidente de la República, ante las críticas que se hacían de manera constante ante la opinión pública, de cómo el gasto público corriente se había disparado por el exceso de personal en el sector público, creó una comisión de la cual participó el CONEP para reducir el gasto corriente. Y nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana, que fuimos invitados a participar en esa comisión, dijimos no vamos a participar para que no nos tomen el pelo. No se produzca una tomadura de pelo, porque este gobierno está impedido, imposibilitado de poder lograr una reducción del gasto público corriente, por una razón muy sencilla, que yo dije desde el primer momento, por la naturaleza clientelista, populista del partido de gobierno. El sostenimiento de una lealtad política se da sobre la base de la incorporación a la nómina pública. Después de que se formara la comisión con gobierno, sector empresarial y la sociedad civil, de octubre a diciembre del año pasado, la nómina pública se incrementó en 25.000 nuevos empleados. Por tanto, el pronóstico del Partido de la Liberación Dominicana fue más que acertado. Se creó la comisión para ganar tiempo, pero no para enfrentar con eficacia el problema del gasto público corriente y cómo incide en la economía nacional. Nosotros hemos aprendido la lección. La crisis económica actual se ha debido a una falta de consistencia, a una falta de coherencia en el manejo de la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Si un próximo gobierno no le presta atención a un manejo equilibrado de su política fiscal, no saldremos de la crisis. Y para hacer un manejo equilibrado de su política fiscal es imperativo que reduzca el gasto público corriente. ¿Cómo lo hará? Sobre la base de continuar el proceso de reforma y modernización del Estado, que consiste fundamentalmente en eliminación de duplicidades y en fusión de instituciones que están cumpliendo con los mismos roles. Entonces, sobre esa base se podrá lograr
esa reducción del gasto público corriente, y he dicho aún más que con ese ahorro en el gasto, en la disminución del gasto público corriente, se podrá financiar la creación de medianas, pequeñas y microempresas y al mismo tiempo contribuir a la solución de la diferencia en el fondo de inversión en lo que atañe al déficit cuasi fiscal del Banco Central. De manera que el tema relativo a la reducción del gasto corriente en el gasto público a nosotros nos parece que es clave, que es fundamental para el saneamiento de las finanzas públicas en la República Dominicana. En lo que respecta a la segunda parte de su pregunta, necesariamente tiene que producirse una alianza estratégica entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para combatir de manera eficiente el flagelo de la corrupción. Eso no es tema exclusivo del gobierno, porque la corrupción no es solo de los gobiernos. También hay corrupción en el mundo corporativo y por lo tanto todos estamos relacionados con ella de una forma u otra. Tiene que producirse un esfuerzo conjunto sobre la base de mecanismos legales que ya existen. La Convención Interamericana sobre la Corrupción de la OEA establece mecanismos de prevención, detección, persecución y castigo a los actos de corrupción. Y hay una legislación penal en la República Dominicana que lo que se requiere es que exista una institución judicial fuerte, independiente, despolitizada, no contaminada, que aplique el imperio de la ley. Si lo podemos hacer así, pues pienso que la República Dominicana avanzará mucho en la consolidación de un Estado transparente, un Estado democrático de derecho. Muchas gracias. Me imagino que para esa consecución, presidente Fernández, vamos a necesitar tener medidas claras, precisas y lo que se llama a nivel de niños en la escuela castigos reales para aquellos que no cumplan con lo que se establece. Y entonces hay una pregunta aquí precisamente al respecto que dice, usted es abogado y ha sido un defensor de la justicia, pero nos garantiza a todos aquellos dominicanos que voten por usted el 16 de mayo, que se hará cargo, dejará que la justicia se haga libremente cargo del tema de la corrupción sin interferir. Absolutamente, porque es que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna incidencia sobre el aparato judicial. El Poder Ejecutivo se ve representado ante la justicia por los miembros integrantes del Ministerio Público, pero los demás oficiales al servicio de una administración de justicia nada tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Por consiguiente, yo creo que la pregunta cae por su propio peso. No hay forma de que el presidente de la República pueda dar instrucciones a jueces de cualquier nivel, jueces de instrucción, jueces de primer grado, jueces de Corte de Apelación o de Suprema Corte de Justicia respecto a cómo fallar los casos. No hay forma. Bueno, presidente, yo creo que todos lo que estamos buscando es una seguridad de que pueda haber un cambio para nuestro país a partir de un próximo gobierno, porque la experiencia ha sido con que no se dan órdenes directas, hay muchas formas de influenciar, y yo creo que la sociedad nuestra lo que está pidiendo es un cambio y está pidiendo una garantía a nuestros políticos para que podamos ejecutar todos juntos ese gran cambio. En relación al aumento de ingresos que necesitará el país también para salir de la crisis económica en que nos encontramos, en sus planes para atraer nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que también serán parte de un resultado de una mayor confianza, y para industrializar el país, ¿qué tiene usted en sus planes? Bueno, para atraer inversiones, lo primero es crear un clima adecuado para eso, que la gente tenga la confianza de que podrá hacer esas inversiones y que hay una seguridad jurídica que las proteja. Yo en mis salidas al exterior me encuentro continuamente con una multiplicidad de potenciales inversionistas en la República Dominicana, con españoles, con franceses, con italianos, norteamericanos, puertorriqueños, sin ser presidente electo, simplemente como candidato presidencial, dispuestos a hacer inversiones en el país, con fuentes de financiación ya identificadas, pero dicen, lo haremos solo a partir del 17 de agosto. Y la razón es muy simple, no tienen confianza. Y al no tener confianza, no invierten en estos momentos. Entonces, yo creo que ese es un elemento clave.
Y para tener confianza hay que proceder tomando medidas que generen la confianza del mercado. Por ejemplo, una política de austeridad, una política de reducción del gasto corriente. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno para rápidamente ganar la confianza. Y eso traerá la inversión y traerá la movilización de capitales hacia la República Dominicana. De manera que yo me siento muy optimista y muy confiado de que nosotros podremos volver a traer esos recursos financieros al país. Pero hay que crear un clima adecuado, hay que crear confianza, hay que crear seguridad jurídica, hay que fortalecer las instituciones, hay que adoptar un cúmulo de medidas que le hagan ver a ese potencial inversionista que el nivel de riesgo en la República Dominicana es mínimo, porque si el nivel de riesgo es alto, entonces no viene. Creo que ahí es que está la clave del asunto. Y hay que respetar las reglas del juego sin cambiarlas de un día para otro. Claro. ¿Cuál es su posición en relación a la dolarización de la economía? Con respecto a la dolarización, yo he sostenido lo siguiente. Si usted se va a España, nadie recuerda la peseta, todo el mundo habla de euro. Si usted va a Francia, un país tan nacionalista, donde el franco era como un símbolo nacional, nadie recuerda el franco, todo el mundo habla del euro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón ya ni siquiera hay nostalgia por la moneda del pasado? Porque la adopción de la nueva moneda se dio en un contexto de prosperidad, en un contexto de progreso. Por el contrario, usted va a Ecuador, en Ecuador hay un debate todos los días sobre la impertinencia de haberse dolarizado la economía. ¿Por qué razón? Porque se hizo en un contexto de crisis. Entonces yo entiendo que lo peor que se puede hacer es dolarizar la economía en un contexto de crisis. A mí me parece que el mundo va hacia la conformación de tres monedas: el euro en la zona euro, el dólar en el hemisferio occidental y el yen o el yan en la zona del Pacífico. Por consiguiente, República Dominicana, como parte del hemisferio occidental, en un esquema de liberalización y apertura comercial, pero en un contexto de prosperidad y de progreso, llegará inevitablemente a dolarizarse. Pero dolarizarse porque la economía está estancada, dolarizarse porque hay alta inflación, dolarizarse porque hay desempleo. Es más, yo diría, si nos queremos dolarizar porque estamos en crisis, la misma crisis lo impide porque no tenemos los dólares suficientes. Entonces, me parece que el tema, aunque sé que muchas personas les gustaría ver una legalización de lo que ya existe de facto, lo cierto es que eso tiene implicaciones de otro género que a mi modo de ver lo hacen factible dentro de una perspectiva, dentro de un contexto y dentro de un marco de crecimiento, de desarrollo sostenible y de prosperidad para que se produzca. ¿Cuáles serían las medidas que de inmediato usted tomaría para mejorar el problema de la salud y la educación en nuestro país? Bueno, aquí está todo el tema relativo al gasto social. Y obviamente no puede incrementarse ese gasto ni mejorar la calidad de ese gasto si no estabilizamos la macroeconomía en sentido general. Ahora, con respecto a la educación, creo que esbocé un plan en mi disertación hacia dónde quiero enrumbar el sector de la educación. En primer lugar, entrenamiento de maestros. Segundo lugar, incorporación de tecnologías modernas. Garantía de la cobertura universal de la educación primaria. Disminución de la deserción escolar. Mejoramiento de los programas de lectura comprensiva. Fomento de la ciencia y la cultura. Promover el hábito de la lectura y el libro. En fin, yo creo que son aspectos básicos. Y ya a nivel postsecundaria, aunque no lo dije en mi disertación, aprovecho la oportunidad ahora, creo que como el país entra en el cambio de la naturaleza del modelo económico, de trabajo intensivo a capital intensivo, se requiere del adiestramiento de una fuerza laboral que solo podrá adiestrarse no siguiendo el modelo europeo continental de las universidades, el modelo de Oxford o el modelo de Cambridge. Creo que para un país como República Dominicana
el modelo para adiestrar una fuerza laboral que sea competitiva en la educación postsecundaria es el modelo norteamericano del Community College. Es un nivel universitario de 2 años que da un certificado de asociado, permite que el estudiante se incorpore rápidamente al mercado laboral y que pueda continuar estudiando si así lo desea, 2 años más para un título de licenciatura, 1 año adicional para uno de maestría y otro adicional para un grado de doctorado. Se me parece que ese modelo, las escuelas politécnicas y el Community College o universidades comunitarias, que no existe el primero en la República Dominicana, van a producir una revolución en el sistema educativo nacional. Creo en la promoción de la educación a distancia. Hace falta una universidad virtual dominicana, una universidad en línea que no tenemos todavía, habría que promoverlo. Creo en la necesidad de la vinculación de nuestros centros de educación superior con instituciones internacionales de prestigio. He visto, por ejemplo, con mucho interés y con mucho agrado el acuerdo que existe entre el Instituto Stevens de Tecnología en los Estados Unidos y el Centro de Investigación de la Biodiversidad en Punta Cana, los contactos inmensos que ha hecho Monseñor Agripino Núñez Collado en universidades en España, en Estados Unidos, y estoy enterado, Monseñor, porque cuando preguntan me dice que yo te ha pasado antes, entonces lo voy siguiendo la huella. Es decir que en el mundo educativo yo creo que hay toda una revolución para llevar a cabo. En el ámbito de la salud, a mí me parece que hay que distinguir entre salud preventiva y salud curativa. El papel fundamental del Estado es garantizar la salud, y garantizar la salud no es curar a la gente que se enferma, es promover condiciones que impidan que la gente se enferme, para asumir de esa manera el concepto de desarrollo humano establecido por el PNUD, en el sentido de que desarrollo humano significa vivir una vida prolongada en salud y en forma útil y productiva. Entonces, el tema de la salud en esto es clave. Vivir la vida prolongada, pero en salud, en condiciones de prevención. Implica, por lo tanto, condiciones sanitarias, de saneamiento del medio ambiente, medidas orientadas a recolección de desechos sólidos, contaminación de aguas subterráneas, contaminación del aire, contaminación del medio ambiente. Yo creo que son aspectos que son claves, ¿verdad?, para que se pueda garantizar un sistema de salud. Creo que desde el punto de vista de la infraestructura física, el sistema hospitalario de la República Dominicana no está mal. Tenemos hospitales regionales, hospitales provinciales, clínicas rurales que atienden de una manera más o menos satisfactoria la demanda de sus respectivas jurisdicciones. Lo que creo es que hay que mejorar la dotación, los recursos de esa infraestructura. Está pobremente desempeñada. No existe la garantía plena de que podamos proveer de medicamentos a los enfermos que acuden a esos centros asistenciales. Y por lo tanto creo que es una de nuestras carencias fundamentales. Creo también que hay que introducir nuevos equipos tecnológicos en esos centros hospitalarios públicos para que el dominicano de bajos ingresos también tenga derecho a unos servicios de salud de gran calidad. Aunque por supuesto esto se aspira a resolver a través del régimen de seguridad social en su parte previsional. Y sobre ese particular, yo simplemente quería decir que en eso de la seguridad social creo que avanzamos mucho en la transformación de un modelo originalmente de reparto hacia un modelo solidario y universal. Mi preocupación solamente está en el hecho de cómo se financiaría, sobre todo en lo que tiene que ver con el régimen subsidiado, toda vez que en medio de la crisis económica actual que afecta a la República Dominicana, el Estado no ha podido iniciar ese régimen de seguridad social para los sectores marginales, justamente porque ha carecido de los recursos. Y creo que eso obligaría también a una reflexión más profunda y más crítica, porque a mi modo de ver, para que el régimen de seguridad social en nuestro país pueda dar los resultados esperados, tendría que hacerse en forma gradual. Aún en países desarrollados como Estados Unidos e Inglaterra, se inició un proceso de desmantelamiento del Estado benefactor. En un país subdesarrollado como la República Dominicana,
haber pretendido incorporar de golpe y porrazo a la población marginal, al sector de la economía informal, a un régimen de seguridad social, sin que el Estado hubiese identificado con antelación las fuentes de financiación, a mí me ha parecido un acto de irresponsabilidad suprema, que estamos viendo por el hecho de que en el último año y medio, ese régimen que se intentó iniciar por Barahona, año y medio hace, no se aplica a todo el territorio nacional, solo en Barahona, y en año y medio ni siquiera han podido carnetizar a los favorecidos, a los usuarios del régimen de seguridad social. De manera que creo, honestamente, que esta misma Cámara Americana de Comercio, el CONEP, y las otras fuerzas representativas del país, abocarnos a una reflexión en profundidad de cómo llevar a cabo la aplicación de esta ley, que es buena, que es excelente, que es humanitaria, que es solidaria, pero que tiene serias dificultades de financiación. ¿Qué opina sobre la experiencia de Costa Rica de abolir el ejército para invertir en la educación obligatoria de la población? No escuché bien. ¿Qué opina sobre la medida que acaba de tomar Costa Rica, o que tomó hace poco tiempo, de abolir el ejército para hacer inversión en la educación? Yo creo que en un país como República Dominicana no sería aconsejable. Primero porque nosotros compartimos frontera con un país que de alguna manera es un desafío desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico para la República Dominicana. El problema de la frontera con Haití es que por ahí cruza la droga, la delincuencia, y ahora un nuevo elemento, lo que los estrategas norteamericanos llaman la iniciativa de la tercera frontera. La vulnerabilidad a la seguridad interior de los Estados Unidos se hace más grande a través de la isla de la Hispaniola. Por consiguiente, eliminar el ejército dominicano, eliminar las Fuerzas Armadas sería un contrasentido, cuando ahora lo que necesitamos es reforzar los elementos de seguridad nacional. Yo creo que la educación merece un papel prioritario. Los pueblos no pueden progresar si no confieren importancia a la educación, pero en la República Dominicana también necesitamos la protección de la integridad territorial de la República Dominicana y necesitamos mecanismos de defensa a la seguridad ciudadana, y eso solamente lo puede proveer las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como garantes del orden público. ¿Qué sucedería con la ley de fronteras y las empresas ubicadas en la zona? ¿Qué visualiza usted para ellas? La ley de fronteras y las empresas ubicadas en la zona fronteriza. Creo que se trata de una ley hecha con buena intención, con efectos prácticos dudosos, en el sentido de que lo que se procuraba era justamente incentivar, estimular inversiones en aquella región del país más deprimida. Por eso digo, la intención es buena. Yo creo que todo presidente le gustaría, efectivamente, que haya inversiones en Montecristi, en Dajabón, y en Pedernales, y en toda esta zona tradicionalmente deprimida. Pero no puede ser a costa de una competencia desleal de las empresas que están fuera del área de la frontera. Porque entonces todo el mundo se iría hacia la frontera para acogerse a un régimen de protección fiscal, pero eso iría en detrimento de las otras empresas del país. Por tanto, creo que ahí, sin perder de vista, sin perder el objetivo central de cómo estimular las inversiones en esa región del país, no crear un desincentivo y una competencia desleal con las otras empresas que ya han estado funcionando. ¿Y tienen ustedes en sus planes de gobierno algunos planes esbozados para ayudar el desarrollo de las zonas más lejanas de nuestro país, entiéndase en las zonas cercanas a la frontera y en las provincias más pobres? Sin duda, en la frontera es un caso, las más pobres están no solamente en la frontera. En el caso de la zona fronteriza, creo que es vital que la República Dominicana, el gobierno dominicano, promueva una política de promoción de inversiones, de fomento de la agricultura, de la agroindustria, y sobre todo, yo diría también, en la parte noroeste, en Montecristi, desarrollar el puerto de Manzanillo como punto de contacto con el exterior, el desarrollo de una zona turística, Puerto Plata a Montecristi, la construcción de la carretera, y en la parte sur, que sería Pedernales, en la zona fronteriza, promover el desarrollo turístico de Bahía de las Águilas. Yo creo que eso sería una fuente extraordinaria de desarrollo de esa región. Ahora, hay algo que ya ha empezado a darse y que me parece a mí es la onda del futuro.
Los empresarios de zonas francas de Santiago, al darse cuenta que la exportación de textiles, ropas de vestir, prendas de vestir hacia el mercado norteamericano, en condiciones arancelarias preferenciales, se enfrenta ahora a la competencia de los textiles chinos que entran a ese mercado y también de unos bajos costos laborales y de producción en Centroamérica, la competitividad del sector de zonas francas ha disminuido. Y yo creo que han empezado a hacer lo que es inteligente y lo que es correcto. Un outsourcing desde República Dominicana hacia una zona de menores costos laborales y menores costos de producción, que sería la zona fronteriza y Haití. Pero al tiempo que desde República Dominicana se hace el outsourcing hacia un modelo de producción de trabajo intensivo, la República Dominicana avanza y se incorpora en el... Hasta aquí la información del Constructor de Noticias.